Relatos de guardias de seguridad. Mi nombre es Rogelio y he trabajado como guardia de seguridad privada por más de 30 años. Si bien este trabajo es algo extenuante por las largas jornadas, la ventaja es de que a diferencia de otros puestos de trabajo que su sueldo muchas veces va en función de la empresa donde trabajen, con nosotros no funciona así. Es un sueldo fijo. Trabajes para una empresa muy grande o muy pequeña. Al final, somos servicios externos que no nos paga directamente la empresa. Por eso el sueldo es estable en ese sentido. Lo que sí ocurre es que según tu desempeño y antigüedad, incluso la edad, te pueden asignar a lugares más o menos complicados. Es decir, a los más jóvenes los ponen en seguridad de altos corporativos, de bancos, de lugares donde se manejan valores incluso por la movilidad y desempeño físico que requieren esas posiciones. Pero a los viejos como mí, ya nos dejan las tareas un poco más sencillas, oficinas de empresas, algún centro de distribución ocasionalmente o cosas así, donde la demanda física no es tan exigente y donde no se manejan valores como para que debas estar alerta todo el tiempo. Esto sucedió hace como 3 años. Yo estaba asignado como guardia de un corporativo de una cadena de supermercados. Mi trabajo básicamente consistía en dar accesos y salidas a visitantes, registrar vehículos externos y realizar rondines por todo el edificio cuando se acababa la jornada laboral. Cabe señalar que a mí casi siempre me asignaban los turnos de noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana del día siguiente. Yo llevaba ya como 3 semanas en ese edificio trabajando. Me habían trasladado de otras oficinas y los compañeros que ya estaban ahí me recibieron muy bien. Éramos 3 para los turnos de la noche y por la mañana había 5. Durante nuestra jornada nocturna nos dividíamos las tareas. Uno iba a hacer rondines, otro se quedaba en la entrada principal y uno más en el cuarto de monitores donde se podía ver todo el circuito cerrado de las cámaras de seguridad. Por ahí, de las 11 de la noche, nos reunimos a cenar y luego, como a las 4 a.m., a tomar un tentempié para aguantar hasta la salida y llegar a nuestras casas. En esos pequeños descansos, los compañeros platicaban historias de fantasmas que son muy comunes en nosotros los guardias, principalmente que trabajamos de noche. Uno de ellos, de los que ya llevaba más tiempo trabajando en ese corporativo, nos contó que en el sótano 5 del estacionamiento él ya había visto varias veces a una mujer que se le aparecía flotando y se iba por los largos pasillos del estacionamiento. Sin embargo, yo no soy muy creyente de esas cosas, a pesar de que mi hijos, esposa y demás familiares luego me cuentan cosas del estilo. A mí nunca me había pasado nada así, hasta que llegué ahí. Una de esas noches, como cualquier otra, yo llegué poco antes de las 7 p.m. Acomodé mis cosas, metí mi cena a un pequeño refrigerador que teníamos y vi la bitácora del turno de la mañana por si había algunos pendientes que atender. Llegaron mis otros 2 compañeros y nos dividimos las actividades. A mí me tocaban ahora los rondines. Los rondines los iniciábamos a la medianoche. Dábamos 2 o 3 durante toda la madrugada. Esa noche, después de cenar, poco antes de la medianoche, me puse mi chamarra, tomé la linterna que usábamos para los rondines
y mi radio de comunicación. Empecé por la entrada principal, el estacionamiento de proveedores que estaba en planta baja, algunos pasillos de las áreas administrativas y luego me dispuse a bajar a los 5 niveles de estacionamientos que había. Esa noche no era como las otras. Sentía algo extraño en mí. Como les dije, yo no era ningún creyente de eso de fantasmas o algo así, pero sentía algo muy parecido al miedo, si es que se puede describir así. No sé, algo indescriptible, algo que me decía que esa noche no debía bajar a los estacionamientos. Sin embargo, debía hacerlo. Los nombraré como E1, E2, y así sucesivamente hasta el E5. El 1 fue el primero al que bajé, el más pequeño y más cercano a todo. Normalmente ahí se estacionan gerentes y directores de la empresa por la posición más cercana a las oficinas. Hay unos 50 cajones de estacionamiento y sus respectivas rampas para subir y bajar a diferentes niveles. Todos los estacionamientos, hasta planta baja, están conectados por escaleras y por 5 elevadores. En este primer estacionamiento no hubo ninguna novedad. Lo recorrí muy rápido y me seguí al E2, un poco más grande. Este nivel es donde se estacionan jefes del corporativo. Hay unos 100 cajones y, al igual que al anterior, sus rampas nada fuera de lo normal. Pero algo sentía más y más dentro de mí, como si algo me dijera que no siguiera bajando. Recorrí el E2 sin mayor novedad y seguí al E3. Aquí la iluminación ya no es tan buena como en los niveles anteriores, ya que se apagan varios interruptores y solo dejan una lámpara distanciada de otra para iluminar ciertos puntos. Prendí la linterna y empecé a recorrer. Lo primero que vi al bajar fue un gato, gris, esponjoso. Me miró con sus ojos realmente brillantes, como si dos focos se iluminaran ante mí. Erizó sus pelos y maulló muy feo, de esos maullidos que se oyen como si un bebé estuviera llorando. Si bien no es algo paranormal, sí, sentí que todos los vellos de mi espalda se erizaron por lo ocurrido. El gato se fue rápidamente y se perdió en las sombras. No lo vi después. Mis compañeros me preguntaban por el radio si había alguna novedad, y yo le respondí que ninguna. Continuaba con mi recorrido. El E3, E4 y E5 son los estacionamientos más amplios. Para personal general tienen alrededor de 150 cajones cada uno. Así que iba un poco más despacio, iluminando cada rincón con mi linterna en búsqueda de personas de la calle que luego se saltaban las rejas para pasar la noche ahí. Mi radio se empezó a volver loco. Entraba estática, ruido blanco. Pensé que se estaban cruzando las frecuencias con las de la policía o ambulancias. Luego ocurre eso. Pero no, solo era ruido. Se subía el volumen, se bajaba súbitamente, hasta que se silenció por completo. En ese momento por el radio escuché una tenue voz, como de niña pequeña que decía: Ayúdame, por favor. Claramente lo escuché por el radio, pero preferí no darle importancia, suponiendo que eran las frecuencias cruzadas. Avancé por el E3 hasta el fondo y sin mayor novedad bajé al E4 por las escaleras. Cuando empecé mi recorrido por el E4, todo iba normal. El radio estaba en completo silencio y yo seguía mi recorrido. La linterna empezó a parpadear
como queriéndose apagar. La apagué y prendí de nuevo, y con eso se resolvió todo. Funcionaba bien de nuevo. Pero ahora de nuevo el radio empezaba con la estática, sonando y haciendo ruidos raros. Lo que me dejó frío en un momento fue cuando ahora por el radio escuché de nuevo esa voz como de niña pequeña, pero ahora riendo levemente, y al fondo se escuchaba como cuando alguien va bajando las escaleras rápidamente, las pisadas, el sonido continuo. Algo así claramente pude escuchar. Pensé que alguien venía por las escaleras, tal vez uno de mis compañeros, así que giré la cabeza en dirección a las escaleras. Mantuve la mirada fija en ese punto como 30 segundos, esperando ver salir por ahí algún compañero. Pero no, nadie llegó. No hice más que darme la vuelta y continuar mi recorrido. El miedo cada vez se iba intensificando y esa sensación dentro de mí crecía y crecía. Esa sensación me pedía volver arriba. Llegué al final del estacionamiento y al otro extremo de las escaleras para bajar al último nivel, el E5. Bajé cuidadosamente y entré al nivel. Aquí me di cuenta que gran parte de los cajones estaban siendo usados como área de almacenamiento. Había cientos de maniquíes cubiertos por plástico transparentes y otro por mantas blancas. Una larga hilera de maniquíes se dejaba ver hasta el fondo. Tal vez no parezca nada aterrador esto, pero en realidad se veía muy siniestro. Imaginar esas estatuas de formas humanoides, enfiladas una a una, inmóviles, en un largo pasillo de penumbra y con un silencio abrumador, crea un escenario perfecto para cualquier actividad paranormal. Empecé mi recorrido, alumbrando cada rincón con mi linterna. De nuevo el radio sonó, pero esta vez, sí, eran mis compañeros. Les dije que ya estaba en el E5 y sin novedades. Cuando terminé la comunicación con ellos, el radio de nuevo empezó a enloquecer. Ruido, mucho ruido empezó a salir del radio. Ruido que realmente era ensordecedor. Así que decidí apagarlo. No iba a necesitarlo, al menos en ese momento. Hasta que regresara con mis compañeros, lo iba a aprender. Seguí mi caminata, pasando al lado de todos y cada uno de esos tétricos maniquíes. En mi cabeza se formaban situaciones de ¿qué haría si uno se empezara a mover? Nada lógico, pero la cabeza a veces nos juega ese tipo de bromas tan inoportunas. De un momento a otro, las luces del estacionamiento se empezaron a prender y apagar de manera aleatoria, no en orden como lo hicieran por medio de los interruptores, sino que en formas caprichosas, unas se encendían y otras apagaban. Prendí el radio para comunicar esto a mis compañeros, pero no obtuve respuesta. Es como si no hubiera nadie al otro lado de la radio. Insistí una vez más, pero fue el mismo resultado, sin respuesta. Pasados unos minutos de este prende y apaga de luces, mi radio se activó de nuevo y escuché claramente de nuevo esa voz infantil. Hola, papito. ¿Vamos a jugar? Y soltaba una pequeña risa después. Después de oír esa pequeña risa infantil, el radio se silenció de nuevo. Las luces dejaron de encenderse y apagarse. Solo quedó prendida una en el centro del estacionamiento. Apunté mi linterna. Ahí pero no vi nada. No había nadie conmigo. Era algo muy extraño lo que estaba pasando. Estos estacionamientos están equipados con sensores de presencia en cada cajón
para una mejor vista de los lugares disponibles. Entonces, cuando hay un cajón ocupado por un carro, una luz pequeña en el techo se pone rojo, indicando que no está disponible. Y los cajones vacíos tienen una luz verde, indicando la disponibilidad. Eso está en todos los niveles. Después de ver que la lámpara del centro se quedó encendida, estos sensores de presencia se empezaron a activar de igual manera, aleatoriamente. Primero uno, luego otro y otro, así dando saltos por todo el estacionamiento, como si algo se posicionara ahí rápidamente y luego pasara a otro lugar. Pero estaba solo. Eso no podía ocurrir. Era algo inexplicable. Y yo ya estaba con el miedo a flor de piel. La luz del centro se apagó, dejando todo el estacionamiento en total oscuridad. Mi linterna era lo único que me daba luz ahora. Decidí no seguir más y regresar a los elevadores para subir rápido. Mientras iba caminando hacia los elevadores, escuché de nuevo esas pisadas como si alguien corriera apresurosamente. Giré la cabeza para ver qué pasaba, pero no había nada. Iluminé con mi linterna cada rincón, y cuando pasó los maniquíes, alcancé a ver una silueta de una niña que se escondía atrás de ellos. O al menos eso me pareció a mí. Una silueta pequeña de una niña, pensaba yo, porque pude distinguir la forma de una falda y unas pequeñas coletas. Y cuando llevé la luz de mi linterna a ella, se escondió tras los maniquíes. Pensé que quizá pudo ser un niño de la calle que se metió al estacionamiento o algo así, y me acerqué a ver. Temeroso y con cautela me iba acercando viendo todos y cada uno de los maniquíes, buscando a quien se escondió ahí. Mientras caminaba, mi linterna empezó a fallar. Empezó a parpadear, como queriéndose apagar. En los pocos flechazos que daba, alcancé a ver de nuevo esa silueta y me acerqué más. Le grité: «Oye, niña, sal de ahí, por favor». Creo que ese fue mi grave error. En cuanto terminé la frase, el radio se activó por sí solo y solo escuché. Juega conmigo, papi. El radio se apagó después. Lo único que podía ver es como uno de esos maniquíes empezaba a moverse, como a caminar, moviendo sus piernas sin articulaciones, se movía hacia mí. Los flashazos que daba mi linterna me dejaban verlo cada vez más y más cerca de mí. No pude más. El miedo me invadió todo. Y como pude, corrí a los elevadores pulsando el botón muchas veces tratando de que bajara y se abriera lo más rápido posible. No podía ver mucho, pero a lo lejos se escuchaba cómo se arrastraban esas bolsas de plástico, lo que me hacía pensar que ese maniquí seguía avanzando hacia mí. Empecé a rezar lo primero que se me vino a la mente, y como si fuera un milagro, la puerta del elevador se abrió frente a mí, iluminando todo a mi alrededor. Me metí sin mirar atrás y pulsé muchas veces el botón de cierre. Cuando el elevador ya estaba cerrando, a la lejanía de nuevo escuché la pequeña voz. Vuelve pronto para jugar. No tenía voz para contar esto. Sabía que mis compañeros no me iban a creer, o que incluso se iban a burlar de mí. Solo les dije que se fue la luz en el E5 y ellos me dijeron que sí vieron por el circuito cerrado que no había luz ahí y se trataron de comunicar conmigo, pero no respondía. Pensaron que estaba arreglando los fusibles y por eso no contestaba a la radio. Les dije que no arreglé nada, solo terminé mi recorrido y regresé. Ellos fueron después a ver qué pasaba con la luz, y lo arreglaron, y regresaron como si nada hubiera pasado.
no percibieron nada en ese E5 donde estaban los maniquíes y la niña. A la fecha, no sé de qué se trató esta experiencia. Nunca se lo había contado a nadie ajeno a mi familia. Mi esposa me dijo que quizá era un alma en pena que buscaba ayuda en mí, pero yo no tenía ninguna intención ya de volver a bajar a ese estacionamiento. Duré como 2 años más en ese corporativo hasta que me cambiaran, pero después de mi experiencia nunca más visité el E5, siempre me quedaba hasta el E4. Yo no bajaba más. Fue una experiencia realmente aterradora.